el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, presenta El periodismo independiente en Cuba. El martes 11 de febrero, la seguridad del Estado arrestó cerca de la ciudad occidental de Matanzas al periodista y profesor argentino Fernando Ruiz Parra. El profesor, que recogía información para un libro sobre el periodismo independiente, permaneció detenido 48 horas sin que se le permitiera contactar al personal diplomático de su país. Fue repatriado 2 días después vía Panamá y se le confiscó todo el material de entrevistas y filmaciones. Raúl Rivero. Detrás de las noticias, es argentino, periodista, y vivió una increíble pesadilla. Terminó preso en Cuba cuando hacía una investigación sobre la prensa independiente. Ahora vuelve deportado. Vamos al caso de un periodista argentino que estuvo preso durante 3 días en Cuba y que finalmente fue deportado. Fernando Ruiz Parra está escribiendo un libro sobre periodismo independiente en la isla. Esa aparentemente fue la causa de su detención. Investigar la libertad de expresión en Cuba se ha convertido en una tarea riesgosa. Conociendo estas limitaciones, el periodista Fernando Ruiz Parra, un estudioso de las contribuciones del periodismo en la vida democrática y profesor investigador de la Universidad Austral, se lanzó al desafío de buscar la libertad en la isla revolucionaria. Él se había contactado durante un mes, había preparado este viaje a Cuba, había estado conversando telefónicamente con algunos periodistas independientes que hay en Cuba, bastante perseguidos por el régimen de Fidel Castro, y su idea era visitarlos, poder conversar con ellos en el lugar y comparar la realidad de 2 grandes ciudades como Santiago y La Habana con algunas ciudades del interior. Cuando el investigador argentino intentó poner en relieve el significativo crecimiento del periodismo independiente, fue detenido por la fuerza revolucionaria. Como fiel reflejo de la libertad que no existe, en Cuba informaron 2 días después que realmente lo apresaron por una contravención al Código Migratorio cubano. El motivo real es que él fue detenido por trabajar sobre el periodismo independiente en Cuba. De hecho, todo su material fue incautado, le secuestraron las grabaciones, las notas que tomó, las fotografías, o sea que no cabe ninguna duda. Él ha podido hablar ayer por la noche con su mujer, todavía en la cárcel, y le confirmó que efectivamente el tema de la detención era ese, estar trabajando con periodistas independientes en Cuba. El periodista fue deportado a Panamá y en las próximas horas estará arribando a Buenos Aires, sin ningún material de su investigación, pero con la memoria intacta. La entrañable transparencia de tu querida presencia. Deportado, el periodista argentino Fernando Ruiz Parra, que estuvo detenido 3 días en Cuba cuando investigaba sobre el periodismo independiente en la isla, ya fue deportado. Este viernes llegará a la Argentina. Algunos adelantos en estos títulos. Horas desesperadas. Después de haber estado en una prisión cubana, regresó al país el periodista argentino que fue perseguido por investigar sobre la falta de libertad de expresión bajo el régimen castrista. Fernando Ruiz Parra, deportado ayer de Cuba, dijo que fue tratado muy cordialmente a pesar de haber estado detenido durante algo más de 24 horas. Una vez liberado, pasó la noche en la embajada argentina en Cuba y tomó un vuelo vía Panamá y desde allí otro hacia Buenos Aires, haciendo escala en Chile. Ruiz investigaba en Cuba la prensa opositora y no se le abrió expediente. El motivo de la detención fue que no tenía la visa correspondiente para trabajar como periodista, solo tenía una de turista. Comunicación que entablamos ahora con nuestro compañero Norberto Dupeso en Ezeiza a raíz de la llegada de un periodista argentino que fue deportado de Cuba. ¿Cómo te va, Norberto? Buen día. Hola, Claudia, ya como buenos días. Efectivamente, Claudia, estuvimos recién con Fernando Ruiz, ya está yendo el material, él fue muy amplio, estuvo detenido en Cuba porque estaba realizando una investigación sobre el periodismo independiente. Yo fui a hacer un trabajo, yo soy profesor de la Universidad Austral. Yo trabajo sobre la relación entre el periodismo y la dictadura y entre el periodismo y la democracia. Entonces, me parecía importante visitar Cuba para hablar con un montón de periodistas que existen en la isla, que día a día viven esta relación entre periodismo y dictadura. Yo había leído mucho, había tenido contactos telefónicos con ellos,
pero quería una experiencia directa, quería ver cómo concretamente día a día ellos trabajaban en una dictadura. Y me pareció que debía viajar, pero planifiqué un viaje en varias etapas y tenía cumplidas 2 etapas del viaje, y a las 7 de la mañana del día martes me fueron justo cuando sonaba mi despertador, sonaba mi puerta y tenía en la puerta un oficial de inmigraciones y un oficial de civil, que es clásico de la policía secreta cubana. ¿Qué argumentaron? ¿Por qué te detuvieron? Violación de condiciones. Secuestraron todo. Hay aproximadamente 40 horas de video grabado, hay audio, hay 2 cuadernos de anotaciones, de impresiones, de ideas. Pero bueno, lo tengo todo en la cabeza, así que de ahí no lo van a poder sacar. Lo que pasa que lo interesante es que poder haber armado un excelente documental sobre la vida de los periodistas independientes en Cuba. Ahora me van a tener que creer lo que yo les diga. Tenía todas las pruebas para mostrárselo. Ahora, esto demuestra que lo que les preocupa realmente al gobierno cubano son las imágenes de la realidad cubana, ¿no? Los periodistas independientes viven ahí, sus familias viven ahí, sus hijos viven ahí, todos los días sufren esto. Yo estuve 48 horas y enseguida se armó un lío bárbaro y tenía una protección inmediata. Un periodista independiente en Camagüey, en Santa Clara, en Ciego de Ávila, en un pueblito que se llama Esperanza, donde hay una señora de 70 años que es la única periodista independiente y recibe todas las semanas una visita de un policía secreta para contarle qué están haciendo los nietos. Eso es lo que viven ellos. Lo que viví yo, pues, la verdad que no fue nada. ¿El material era importante y era para la universidad? El material era para la universidad y para difundir para todo el mundo. Para mí era fantástico poder, y uno de los propósitos del viaje era difundir lo que están haciendo los periodistas independientes en Cuba. ¿Alguien te advirtió que te podía pasar algo similar? ¿Los periodistas te lo dijeron? Yo violé condiciones expresamente, porque si yo pido permiso para hacer eso no me dejan. Así que la única manera que yo tenía para poder hacerlo era ingresar con visa de turista y luego hacer lo que yo quería. Mi discusión con la policía secreta en todos los interrogatorios era que yo no estaba haciendo turismo. Yo le decía que para mí turismo no ir a la playa, sino que ir a hablar con la gente. Cuando yo vi que los 4 o 5 primeros días no pasaba nada, yo estuve recorriendo el interior de Cuba y sentí un falso aire de libertad. Y entonces un poco me confié ahí, pero la verdad que era absolutamente previsible y del primer momento sabíamos que, de hecho, cada entrevista que yo tenía con un periodista disidente, discutíamos cómo íbamos a hacer para sacar el material. ¿Afirmaste que los periodistas independientes en la isla viven una total opresión y en su trabajo? Hay 100 periodistas en Cuba que son independientes, que no solo viven sin trabajo, es decir, han perdido todo su trabajo, sino que viven tan pobre como vive el resto de los cubanos, porque Cuba es una sociedad muy igualitaria donde todos son pobres, excepto la aristocracia revolucionaria y los extranjeros, y estos periodistas son hombres libres en un país totalitario. Es realmente impresionante, para mí fue de una energía increíble verlos hablar francamente en una isla donde nadie puede hablar francamente. Y ellos son jóvenes, son parejas, son matrimonios, son familias que se comprometen a actuar honestamente en un lugar donde es muy difícil escapar de la doble moral, lo que se llama en Cuba la doble moral, porque todo el mundo le teme a la persecución del régimen. Ellos aceptan la persecución del régimen a cambio de hablar franca y honestamente. Todos ellos actúan públicamente, nadie se esconde. Ellos hacen publicaciones con nombre y apellido y aparece la casa donde viven en las publicaciones. Parte de su seguridad es tratar de ser lo más público posible. Pero sin embargo existe una ley, que es la ley 88, que fue sancionada hace 2 años, que todavía no se aplica, todavía no se la ha aplicado a nadie, que directamente ilegaliza el periodismo independiente. Es una especie de espada de Damocles sobre el periodismo. De hecho, perdóname, hay un periodista preso hace 5 años simplemente por haberlo llamado mentiroso a Fidel Castro.